Nuestro Padre Celestial, tú eres el Dios que ha derrotado a la muerte a través de la resurrección de Jesucristo. Tú eres el Dios que celebra la vida. Tú eres el Dios que ha dado la vida, que la celebra. Tú eres el Dios que da vida, porque has dicho: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Señor, te pedimos perdón por esta nación, porque en esta nación, Señor, mucha gente en estos días celebra, Señor, literalmente como se le llama el Día de los Muertos. Sabemos que eso a ti no te agrada. Sabemos que es una fiesta pagana, Señor. Y te rogamos que nos ayudes a todos los mexicanos a tomar conciencia, amado Dios, de que eso a ti no te agrada. Y te rogamos que, Señor, nos ayudes para que todos te conozcamos. Porque en la medida en la que México te conozca, Señor, todo eso habrá de ser sustituido por una celebración a la vida. Oh Señor, ten misericordia de nuestro México y ayuda para que la gente tome conciencia, Padre. Primero, que los cristianos, Señor, no participemos de esto, porque a ti no te agrada en lo más mínimo. Pero también, Señor, que esta nación pueda despertar a la luz del Evangelio. Ayúdanos para que como iglesia hablemos del Evangelio, para que la luz, Señor, avance, para que la luz del Evangelio, Señor, ilumine a esta nación. Ayúdanos para que la iglesia hagamos discípulos, amado Señor. Formemos nuevos discípulos para la gloria de tu nombre. Señor, perdona a esta nación. Ten misericordia de esta nación y concédenos que seamos una nación agradecida contigo, que reconoce al Dios vivo y verdadero, al Rey del universo, aquel que murió y resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues hoy, como ya se ha dicho, es un día muy especial y queremos precisamente cerrar con este tema que se le ha llamado tradicionalmente como las 5 solas de la Reforma Protestante. Y hemos estado hablando de estas 5 solas, que son 5 ejes teológicos que surgieron durante la Reforma Protestante del siglo XVI. Y hoy es justamente el 5.º eje teológico: solo a Dios la gloria. Y justa y providencialmente, hoy que hablaremos de este tema, estamos celebrando el aniversario de nuestra iglesia, por lo cual le damos gracias a Dios también, por lo cual le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Y quiero hablarles, iglesia, acerca de qué significa darle la gloria a Dios. Es una frase que hemos oído mucho. Es una frase con la que hemos lidiado durante muchos años. Desde que usted conoce a Dios, ha escuchado esta frase: debemos darle la gloria a Dios. Vamos a hablar de qué significa darle la gloria a Dios. También vamos a hablar de cómo hacerlo, no solo en el culto, sino fuera del culto también. Porque a veces, y durante un tiempo, y todavía quizá en parte, muchos cristianos creen que le damos la gloria a Dios solo en el culto. Y le damos la gloria a Dios en el culto, debemos darle la gloria a Dios en el culto, pero tenemos que darle la gloria a Dios en todo cuanto hagamos. 24/7, como luego decimos. Así que quiero decirles cómo lo podemos hacer y la importancia de darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos. Quiero que vean conmigo 1 Corintios capítulo 10, versículos 31. Ya hemos leído esa parte, pero quiero que lo leamos de nuevo. 1 Corintios 10, 31. Cuando lo tengan, por favor, digan amén y vamos a leer juntos esta porción de la Escritura. 1 Corintios 10, 31, dice la palabra: si pues coméis o bebéis
o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo dice, si comen o beben, que son de las cosas que hacemos todos los días, ¿verdad? Gracias a Dios. Comemos al día mínimo 2 veces, ¿no? 3, algunos comen más, algunos hacen una sola comida, comen durante todo el día, ¿verdad? Pero todos comemos todos los días, ¿no es cierto? Y Pablo dice, cuando coman, háganlo para la gloria de Dios. Fíjense, un acto tan cotidiano, Pablo dice, háganlo para la gloria de Dios. Cuando beban, dice Pablo, háganlo para la gloria de Dios. Pero Pablo no habla de consumir alcohol, por supuesto, ¿verdad? Si comen o beben, porque en nuestro contexto, beber tiene una connotación más hacia las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Pablo dice, si comen o beben, háganlo todo para la gloria de Dios. Por eso quiero hablarles hoy acerca de la importancia de dar solo a Dios la gloria. Y lo primero que quiero que veamos es qué significa darle a Dios la gloria y cuáles son las bases bíblicas para ello. Primero, la palabra o la idea de glorificar a Dios significa, fíjese bien, glorificar a Dios significa tener una buena opinión acerca de Dios. ¿Cuál es la opinión que usted tiene acerca de Dios? Allí empieza la idea de darle la gloria a Dios. Significa tener una buena opinión, ojo, acerca de lo que Dios es y acerca de lo que Dios hace. ¿Qué es Dios? ¿O quién es Dios? Dios es santo, omnipotente, omnipresente, misericordioso, bondadoso. Y Dios es santo, santo, santo. Y podemos decir mucho más acerca de eso. Así que glorificar a Dios significa tener una buena opinión acerca de lo que Dios es y acerca de lo que Dios hace. Ojo con ese dato. Implica que usted y yo tengamos una buena opinión de Dios. ¿Cuál es la opinión que usted tiene acerca de Dios? La opinión que tenemos acerca de Dios depende de cuánto lo buscamos, de cuánto leemos la Biblia, de cuánto oramos, de cuánto lo alabamos, de cuánto estamos en comunión con Él. De ahí depende la opinión que tengamos acerca de Dios. Así que lo primero que debemos de tomar en cuenta para glorificar a Dios siempre es que necesitamos tener la opinión correcta acerca de Dios. A Jesús en algún momento les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, les pregunta a sus 12, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron, bueno, unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías, otros dicen que Juan el Bautista que ha resucitado, o alguno de los profetas. Fíjense bien, la gente no tenía la opinión correcta acerca de Jesús, no todo el mundo. Y hoy día mucha gente sigue pensando que Jesús, bueno, fue un buen pensador, fue un buen tipo, fue una buena persona. Pero hay que decir que Jesús es Dios. La Biblia afirma que Él es Dios. De lo anterior, entonces, es decir, de la idea de que para glorificar a Dios necesitamos tener una buena opinión acerca de Él, o la opinión correcta de acuerdo a la Biblia, entonces glorificar a Dios significa que lo magnificamos su nombre. Es decir, lo tratamos como a alguien superior, a alguien grande, como al Eterno. Significa que lo exaltamos, significa que lo alabamos. Ahora bien, ¿cuáles son las razones bíblicas para ello? ¿Por qué debemos alabar a Dios? Y la Biblia y también nuestra propia conciencia nos dice que tenemos que alabar a Dios. Nuestra propia conciencia nos mueve, pero como nuestra conciencia, al igual que todo nuestro ser, está contagiado por el poder y el efecto del pecado, entonces nuestra razón no es completamente confiable.
Nuestras emociones tampoco son completamente confiables. Dios nos creó con la razón, con las emociones, pero estas no son confiables debido al efecto del pecado en nosotros. De tal manera que para que no nos equivoquemos, que para no caer en el error, tenemos que ir a lo que la Biblia dice acerca de por qué debemos de glorificar a Dios. Y voy a mencionar 4 razones, hay muchas más, pero voy a mencionarles 4 razones bíblicas, por supuesto, por las cuales debemos darle la gloria a Dios todo el tiempo, no solo en el culto, sino todo el tiempo. En primer lugar, tenemos que darle la gloria a Dios porque Él es creador y sustentador de todo lo que existe. El campo, la belleza del campo, los cielos, la luna, el sol y las estrellas, los bosques, los lagos, las montañas, los desiertos. Dios lo creó todo, pero lo sustenta todo también. Vean conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo número 11. Les voy a pedir que lo tengan a la mano, por favor, y que lean conmigo para que juntos veamos cómo la Biblia nos da las razones suficientes, las razones necesarias para que nosotros alabemos, glorifiquemos el nombre del Señor. Apocalipsis 4:11, léalo conmigo por favor. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios creó todas las cosas y Él sostiene todo lo creado. Ese es el primer motivo por el que nosotros tenemos que darle la gloria a Dios. Un día una familia que se decía atea dijo, cuando nació su bebé, vamos a enseñarle a nuestro niño que Dios no existe. Es más, nunca hablaremos, nunca mencionaremos el nombre de Dios en nuestra familia para que él nunca sepa que hay un Dios. El niño creció y un día estando en el jardín le dice, papá, mamá, ¿ya viste las flores hermosas que Dios creó? Y él dijo, ¿y a ti quién diablos te enseñó que existe Dios? Y el niño dijo, ¿y a ti quién te dijo que existe el diablo? Hermanos míos, la propia conciencia, nuestro propio corazón nos dice, hay un Dios. Hay un canto hermoso que se llama Yo sé que Él vive. Está hermoso el canto, escúchenlo por favor. Dice, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el murmullo del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Si los vientos te obedecen y la mar ante ti calla, porque hay hombres que dicen que tú no existes. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dicen que no hay un Dios. Primera razón, Dios creó todo y es motivo suficiente para alabarle. Así que de ahora en adelante, cuando se despierte y vea un árbol, diga, bendito Dios porque creó ese árbol hermoso. Eso es alabar a Dios. Segunda razón, Apocalipsis capítulo 5, versículos del 11 al 13, ahí adelantito de donde ya estamos. Apocalipsis 5 del 11 al 13 nos dice que Cristo murió y resucitó por nosotros y que derrotó los poderes del mal. Por lo tanto, la segunda razón para glorificar a Dios es que Él hizo lo que nadie pudo hacer. Solo Dios pudo derrotar el poder del pecado y de la muerte. Apocalipsis 5, del 11 en adelante dice, léanlo conmigo por favor. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos
de los siglos. Segunda razón, hermanos, al que murió por nuestros pecados. Cuando usted quiera, a veces usted va a dudar del amor de Dios. A veces el diablo va a decir, si Dios te amara no te iría tan mal. Si Dios te amara, te iría mejor. Si Dios te amara, te hubiera dado lo que tú estás pidiendo. Y si el diablo susurra a tu oído y te dice, ¿crees que Dios te ama? Dígale, sí, Dios me ama. Y me ama así. Murió en la cruz por mí. Así de grande es su amor por mí. Tercera razón para darle la gloria a Dios es porque Él nos perdona y nos salva del poder del pecado y de la condenación eterna. Nos ha salvado del poder del pecado y de la condenación eterna. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Efesios capítulo 1, del 3 en adelante. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Efesios 1, 3 en adelante. Amén. Dice la palabra, léanlo conmigo, vamos a leer hasta el versículo número 7. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vea lo que dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí me detengo. Dios nos salvó para alabanza de la gloria de su gracia, para que lo alabemos, para que lo glorifiquemos, para que lo honremos. Tercer motivo, Dios merece ser alabado porque para eso Él nos ha salvado. Cuarta razón para alabar a Dios, hay muchas más, como digo, pero veamos otro pasaje. Salmo 103, versículos 1 en adelante, versículo número 5. Ahí hay otras poderosas razones para alabar el nombre de Dios, porque muchas veces podemos caer en el error de pensar, no tengo motivos para alabar a Dios, no tengo motivos para hacer o para rendirle culto. En realidad todos tenemos grandes motivos para ello. Lo que pasa es que en ocasiones solemos olvidarlos. Así que la cuarta razón es que Dios nos ha dado múltiples bendiciones. Múltiples bendiciones. Piense en las últimas bendiciones que Dios le ha dado, o piense en todas las bendiciones que tiene. Piense y verá que hay muchas bendiciones que Dios le ha dado. Y el salmista aquí dice, léanlo conmigo, versículos 1 al 5: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí vienen algunos. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Lo primero que Dios ha hecho, por lo cual le debemos alabar, es que Él ha perdonado nuestros pecados. Usted desde el día en que entregó su vida a Cristo, ya no tiene ninguna deuda con Dios, porque Él a través de Cristo nos ha perdonado. ¿Qué más? Dice, el que sana todas tus dolencias. Sigue diciendo, el que rescata del hoyo tu vida. Muchas veces usted y yo hemos estado en peligro de muerte. Unas veces nos hemos enterado de ese peligro y creo que otras veces no nos hemos enterado. Pero Dios nos ha salvado. Sigue diciendo, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así que hay motivos para alabar a Dios. Ahora bien, ¿por qué? Y es lo siguiente que les quiero mostrar. Después de mostrarles lo que significa dar gloria a Dios y las razones bíblicas que tenemos para ello, ahora
déjeme decirle por qué a partir de la reforma del siglo XVI, la reforma protestante, allá en Europa, que inicia en Alemania con Martín Lutero, por qué se creó o se generó este postulado de solo a Dios la gloria. Como les he venido hablando como hemos venido hablando durante estos domingos, en la iglesia del siglo XVI había mucha corrupción. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta, y déjeme rápidamente decir, ¿cómo inicia la iglesia? La iglesia inicia con Cristo y los 12. Luego la iglesia sigue en Hechos, que tiene un enorme crecimiento, y el evangelio creció. Los 2 primeros siglos, sobre todo el primer siglo y la mitad del segundo siglo, la iglesia se mantuvo fiel a las escrituras. Pero a partir de finales del segundo siglo, a partir del tercer siglo, dirían otros, la iglesia perdió el rumbo. La iglesia se apartó de las escrituras. ¿Y qué pasó con todo ello? Hubo muchos desvíos justamente porque la iglesia no se mantuvo en las escrituras. Parte de ese desvío de las escrituras consistió en que se dio paso al culto a las personas. Se empezó a rendir culto a las personas. Se empezó a rendir culto a las imágenes, a los objetos. Como dije, todo contrario a la escritura. Por ejemplo, se rendía culto a María y a los santos. Aun cuando la Biblia dice que solo Dios merece toda la gloria, en la iglesia del siglo XVI y desde antes del siglo XVI se rendía ya culto a María y a los santos. Se rendía pleitesía al Papa como si fuera una divinidad. Es decir, se le reverenciaba precisamente como si fuera una divinidad. ¿Qué más ocurría? Bueno, se veneraban las reliquias de los santos. Las reliquias eran supuestamente parte del cuerpo de una persona o bien toda la persona. Entonces se veneraban a las reliquias, se le rendía algún tipo de culto. La gente pagaba para ver las reliquias de los santos que estaban allí en Roma. También se veneraban objetos que supuestamente habían pertenecido a alguno de los apóstoles o a los apóstoles o algún otro santo, según se decía en ese momento. Contra todo esto, los reformadores protestaron justamente por ser prácticas antibíblicas, afirmando ellos que, de acuerdo a la Biblia, solo Dios debía ser glorificado. De ahí la idea, solo a Dios la gloria. A nadie se le debe rendir culto. Absolutamente a nadie se le debe rendir pleitesía. Absolutamente a nadie. Nadie debe recibir culto, pleitesía, veneración o adoración, excepto Dios. Solo Dios es el único que lo puede hacer. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Hay que decir, y como lo retomo y lo dije hace un rato, hay que decir, nuestro corazón, nuestro ser que se ha contaminado por el pecado. Justamente los reformadores empezaron a hablar de la depravación total del ser humano. Es decir, el pecado contaminó la totalidad del ser humano. Contaminó nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras palabras. Contaminó todo el ser. Ahora bien, nosotros, la iglesia, somos redimidos por la sangre de Cristo. Sin embargo, hay todavía algunas, el pecado no se ha erradicado de nosotros totalmente. Los cristianos ya no vivimos en el pecado como una práctica. No es una práctica el pecado ya para el cristiano. No es algo que hacemos, ¿verdad?, de manera habitual. El pecado en todo caso viene a ser la excepción. Pero aun cuando el pecado venga a ser la excepción, batallamos contra la dinámica o contra el poder de la carne también. Por lo tanto, nuestra adoración, ojo, la adoración en nosotros no se da de manera natural. No adoramos a Dios de manera natural. Adán y Eva,
antes de caer, ellos se relacionaban con Dios de manera natural. Pero después de que cayeron, después de que ellos pecaron, entonces ya no, el ser humano ya no buscaba a Dios de manera natural. El ser humano empezó a fijarse en otras cosas. El ser humano perdió de vista a Jesús, perdió de vista a Dios, perdió de vista al único que merece ser adorado. Por lo tanto, dice Pablo, y todo lo que hagan, si comen o beben, dice Pablo, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Háganlo en el nombre de Cristo, dice el apóstol. Así que somos llamados para darle la gloria a Dios. Por lo tanto, y tomando en cuenta que la adoración no se nos da de manera natural, por el pecado, como ya lo dije, por los efectos del pecado en nosotros, por los vicios de la carne en nosotros, entonces, en primer lugar, necesitamos hacer un esfuerzo constante y consciente para que podamos darle la gloria a Dios. Repito, necesitamos hacer un esfuerzo constante y consciente para que entonces nosotros empecemos a darle la gloria a Dios de manera más natural, de manera más continua. Eso es muy importante, porque a veces pensamos que solo necesitamos darle la alabanza a Dios en el culto. Ciertamente hay que darle alabanza y adoración a Dios en el culto, pero a veces pensamos que solamente en el culto lo tenemos que hacer y que fuera del culto ya tendríamos que hacer cualquier otra cosa, pero no estamos ya pensando en glorificar a Dios. Es decir, nuestra conciencia de glorificar a Dios muchas veces se reduce a el culto. ¿Pero qué cree? A veces ni eso. Porque uno puede estar en el culto y a veces estar distraído. Por eso, la manera en la que podemos adorar en el culto es cada vez que estamos cantando, todos cantamos. Si vamos a leer la palabra, todos leemos la palabra. Es decir, vamos unidos con todo lo que estamos haciendo para que nuestro corazón no se desenfoque. Pero ¿cómo logramos ese esfuerzo constante y consciente para alabar el nombre de Dios? Tenemos que comprender que es nuestro deber y nuestro privilegio glorificar a Dios. Para que la mente, para que el corazón que tiende a desviarse, pero para que el corazón se enfoque en Dios, entonces necesitamos ir a la Biblia continuamente para que no perdamos de vista eso y cultivar nuestra relación con Dios a través de la alabanza, la adoración. Adorar de rodillas a Dios, orar de rodillas, estar de rodillas ante Él ayuda para que nuestra conciencia, nuestro corazón se mantenga enfocado en Dios. Y como dije, participar en el culto activamente. Otra manera de que, y estoy hablando justamente de que le demos la gloria a Dios todo el tiempo, iglesia. Asegúrese de hacer siempre lo correcto para Dios, porque eso es lo que a Dios le agrada. Asegúrese de hacer lo correcto siempre en su casa. No solamente nos aseguremos de portarnos bien en el templo o en el contexto de la iglesia, ¿verdad? No, sino tenemos que asegurarnos de hacer bien las cosas mientras manejamos el auto, mientras estamos en el trabajo, mientras estamos en la casa, mientras vamos a la escuela, mientras usted hace negocio, mientras vende o compra, mientras hace deporte. Es decir, 24/7 significa hago todo en la conciencia de que esto que hago tiene que ser grato para Dios. Esto que hago en mi casa, lo que hago en mi trabajo, debe agradarle a Dios. Si no, no estoy glorificando el nombre de Dios. Por eso también debemos de tomar conciencia. Esa conciencia tiene que ser fuerte en nosotros. Porque, bueno, cuando estamos en el culto, si no es al 100, pero cobramos cierta conciencia de que hay que alabar a Dios. Pero cuando termine el culto,
muchas veces pensamos que entramos como a otra dimensión, como si estar en el templo fuera solamente, es decir, como si estuviéramos en el templo o estuviéramos, en la presencia de Dios solo cuando estamos en el templo. Estamos en la presencia de Dios 24 horas al día. Ciertamente tenemos que distinguir entre lo sagrado y lo profano. Lo sagrado es, hago todo lo que le agrada a Dios todo el tiempo. Lo profano es, debo evitar aquello que a Dios no le agrada. Eso es lo profano. Sin embargo, ha habido una confusión durante mucho tiempo en el cristianismo, que los cristianos a veces hemos llegado a pensar, se llegó a pensar que una es mi vida espiritual y otra es mi vida secular. Y a veces se piensa, bueno, mi vida espiritual es cuando estoy en el templo. No, mi vida espiritual es todo el tiempo porque soy un hijo de Dios. De tal manera que la vida secular no es vida sin Dios. La vida secular es vida en el Espíritu también para los cristianos. Por eso los cristianos tenemos que ir en esa conciencia de alabar y glorificar a Dios. ¿De qué otro modo le damos la gloria a Dios? Dando frutos para Él. Lea conmigo Juan 15, por favor. Juan 15, versículo número 8. Y cuando lo tenga a la vista, por favor, diga amén para que lo leamos juntos. Y vean lo que Cristo dice, porque todos tenemos que darle la gloria a Dios. Hay que decir entonces que darle la gloria a Dios nos ayuda a reconocer quién es Él, pero también quiénes somos nosotros. Porque a veces los seres humanos, o algunos seres humanos, actúan como si fueran dioses, ¿verdad? Se creen pequeños dioses. Y no somos dioses, somos mortales. Y esta pandemia nos vino a recordar que no somos tan fuertes. Esta pandemia nos vino a recordar que somos muy vulnerables, ¿no es cierto? Esta pandemia nos vino a recordar que ni el dinero, ni la fama, ni el conocimiento, ni el prestigio tienen poder frente a la enfermedad. Esta pandemia nos vino a decir, somos simples mortales. Somos simples mortales. Así es esto. Y en la adoración nos reubicamos. Porque a veces nos sentimos superpoderosos, ¿verdad? Por lo que conocemos, por el dinero que tenemos, por el auto que tenemos, ¿verdad? Que aunque sea un Chevy, hay quienes se sienten como si trajeran un BMW, ¿verdad? Y se hacen notar y van con su escándalo, ¿verdad? Porque quieren que medio mundo los vea. ¿Y sabe quién vale más? ¿El que tiene el Chevy o el que tiene el BMW? Ninguno de los dos. Somos mortales. ¿De qué otro modo la iglesia le da gloria a Dios? Juan 15:8. Léanlo conmigo y dice del modo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. De nuevo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo glorificamos a Dios de acuerdo a la Biblia? Llevando mucho fruto. Y la Biblia habla de 3 tipos de fruto. Primero, que desarrollemos el fruto del Espíritu en nosotros, del cual Pablo habla en Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del amor es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, afirma Pablo, no hay ley. Así que dice Cristo que el Padre es glorificado cuando damos mucho fruto. Y el primer tipo de los 3 frutos que podemos mencionar es cuando desarrollamos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Es decir, cuando vamos madurando y el carácter de Cristo emerge en nosotros. Pero también el fruto significa cuando hacemos el bien, cuando hacemos buenas obras.
Cristo dice en Mateo 5:18: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras, las acciones, no son para ganar la salvación, son la evidencia de la salvación. Pablo dice en Efesios 2:10 que Dios preparó de antemano una serie de obras para que andemos en ellas, de tal manera que damos frutos haciendo buenas obras para Dios. Pero también damos buenos frutos al vivir haciendo discípulos para Cristo. Debemos hacer discípulos para Cristo. Por eso, iglesia, y lo hemos venido hablando durante los últimos meses, la principal labor de la iglesia es hacer discípulos. Su principal objetivo, es decir, para usted como cristiano, es convertirse en un discípulo. Por eso Cristo dice: es glorificado mi Padre en que sean mis discípulos. Usted tiene que ser un discípulo de Cristo en el sentido de siempre estar en ese proceso de aprendizaje y de madurez, y dando fruto para Dios, haciendo otros discípulos. Solo a Dios la gloria, mis hermanos. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión en que Cristo entró a Jerusalén y entró sobre un pollino? Imaginemos a ese pollino, ¿verdad?, que regresa con sus compañeros al corral, y el pollino viene feliz y viene brincando y viene alegre, y sus compañeros le dicen: ¿por qué vienes tan contento? ¿Por qué vienes tan feliz? Le dicen sus compañeros a ese pollino al que Jesús había montado cuando entró en Jerusalén. El pollino dijo: ¿qué creen? El pollino dijo: ¿qué creen que me pasó? La gente me aplaudía, la gente gritaba para mí, y para que mis patitas no se ensuciaran, la gente ponía sus mantos en el camino para que yo pasara. Y para que el sol no cayera sobre mi lomo, la gente ponía sus palmas y gritaban y cantaban. Vengo feliz porque la gente hacía todo eso por mí. Y le dijeron: burro, no seas tan burro. Esas palmas, esos cantos, esos mantos que estaban en el camino, eran para el que estaba en ti y no para ti. Era para el que estaba en ti y no para ti. Mis hermanos, la gloria toda es para Dios. La gloria de lo que usted haga como persona, la gloria de lo que hagamos como iglesia, no es para nosotros, es para el que está en nosotros. A veces nos vamos a ver tentados, ¿verdad?, a subirnos el cuello, ¿no? Pero la gloria no es para nosotros. Y a veces el diablo va a traer a tu mente: mira todo lo que hiciste y nadie te reconoce nada. Mira todo lo que haces por tu familia, ¿te lo agradecen? Mira lo que haces por la iglesia, ¿te lo agradecen? Es más, ni gracias te dijeron. Cuando uno dice: todo lo hago para la gloria de Dios, yo no necesito que me lo agradezcan. Amén.